Gracias, presidenta. Bueno, venimos a defender una proposición no de ley para impulsar la Constitución española. Más concretamente, para impulsar la Constitución española en su artículo 16. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Parece de perogrullo, parece evidente, pero luego nos vamos a cualquier medio de comunicación y vemos cómo nuestros representantes en los gobiernos, en las distintas instituciones, acuden a funerales de Estado, a procesiones, a misas y un largo etcétera, incluido el Belén en este Parlamento que se ha recuperado precisamente en esta legislatura. Y esto nos hace también pensar que nos encontramos ante una falacia, ya que le ha gustado al presidente utilizar el término. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Estado son todas las administraciones públicas, pero luego resulta que todos los actos religiosos que se producen responden a una única confesión religiosa. Por eso es por lo que traemos a este Parlamento esta proposición no de ley para impulsar la confesionalidad, para impulsar la laicidad. En la anterior legislatura tuvimos la oportunidad de trabajar una ley y voy a citar a uno de los expertos que comparecieron, al señor Iglesias, y que nos explicaba cómo el término laico proviene de la palabra pueblo, laos, pueblo. Laico es, por tanto, lo relativo al pueblo, literalmente. La laicidad de las instituciones públicas es la mayor garantía para una convivencia plural y respetuosa con las distintas confesiones religiosas. La garantía de que las personas sean acogidas en igualdad de condiciones, sin privilegios ni discriminaciones, ya sean católicas, musulmanes, protestantes, ateas o agnósticas. Lo importante se centra en la palabra personas, no en su condición religiosa. En ese sentido, decía que el artículo 16 decía que ninguna confesión tendrá carácter estatal. Y antes de que vengamos a tener interpretaciones espúreas, porque estamos acostumbrados a las interpretaciones espúreas, coincidiremos todos en que a quien compete la interpretación de la Constitución es al Tribunal Constitucional, que interpreta dicho artículo en la sentencia 19/1985 y la concreta diciendo que el Estado se prohíbe a sí mismo cualquier concurrencia junto a los ciudadanos en calidad de sujeto de actos o de actitudes de signo religioso. También la sentencia 24/1982, que en un sistema jurídico político basado en el pluralismo, la libertad ideológica y religiosa de los individuos y la confesionalidad del Estado, todas las instituciones públicas y muy especialmente los centros docentes han de ser, en efecto, ideológicamente neutrales. También se recoge en la sentencia del Tribunal Constitucional, todas ellas 5/1981, que lo recoge en su fundamento jurídico noveno. Pues bien, aquí decía que el problema es que, a pesar de que han transcurrido desde el año 78 más de 40 años, nos encontramos con que sigue habiendo distintos elementos que sitúan a la religión católica por encima del resto de religiones o por encima de la ausencia de las religiones. Y creo que es importante reivindicar la laicidad de las administraciones públicas, la neutralidad de las administraciones públicas. Afortunadamente, tenemos una sociedad cada vez más plural. Por tanto, compete a las personas individualmente la defensa de su posición personal, sea con respecto a sus convicciones religiosas o a la ausencia de ellas. Y creo que hay que poner en valor lo que la secularización que la sociedad española ha vivido desde el año 1978, en que aprobamos la Constitución, pues ha sido un motor para el avance de distintos derechos de la ciudadanía, para el ejercicio real de la libertad y la mejora de nuestra vida. No se entiende leyes como la del divorcio, la libre decisión sobre la maternidad por parte de las mujeres, la planificación familiar, la generalización de métodos anticonceptivos, el derecho al aborto, el matrimonio igualitario, la inclusión de los valores democráticos y del pluralismo moral en el sistema educativo, no podrían ser una realidad si la esfera pública estuviese sujeta a criterios confesionales. Pero aún así, decía que seguimos observando cómo es la religión católica la que sigue teniendo privilegios y garantizándose determinados acuerdos en distintas materias. En ese sentido,
Por eso también instamos al Gobierno de La Rioja para que inste al Gobierno de España a la ruptura del concordato con la Santa Sede, que le sitúa en una posición de privilegio con respecto a el resto de religiones o, como decía al principio, con la ausencia de ella. Les recomiendo que escuchen aquella intervención en la ponencia de la ley de religión en los centros, en los sistemas educativos, pero si no tienen tanta paciencia, también pueden leer un artículo que con ocasión de aquello se publicó en Diario La Rioja también por el señor Iglesias Huelga. Y es que efectivamente es la garantía de la aconfesionalidad y, por tanto, la neutralidad de las instituciones también en el ámbito religioso parte y garantiza ese principio de libertad. Y decíamos, en el ámbito educativo, creemos que es aún más importante en el ámbito educativo. Y esto es así porque decía que cada vez nuestra sociedad, afortunadamente, es más diversa, es más plural y, por tanto, es necesario abandonar el proselitismo. No tiene sentido alguno que sigamos teniendo una asignatura de religión, de adoctrinamiento religioso, porque es evidente que todos estudiamos religión en distintas materias, porque el papel que las religiones, no solo la católica, también otras, especialmente en un país donde durante 8 siglos la religión imperante fue la religión musulmana, pues es evidente que ha tenido incidencia sobre el arte, ha tenido incidencia sobre la historia, ha tenido incidencia sobre distintas cuestiones. Pero eso es algo que debe ser estudiado por todos y todas los alumnos y alumnas de los centros educativos. Otra cosa es el adoctrinamiento religioso, que deberá ser impulsado, en todo caso, fuera del ámbito educativo, en el ámbito más personal e íntimo de las distintas personas, de las distintas familias. Comentaba recientemente con una amiga, con una compañera que llevaba a su hijo, que ella es atea o agnóstica, no sé muy bien, que no es religiosa. Y, sin embargo, seguimos viendo cómo se siguen sosteniendo centros educativos sostenidos con fondos públicos que siguen sin ofertar la asignatura alternativa a la religión. Y estamos sosteniendo con recursos públicos unos centros que segregan o que limitan, al menos por opción religiosa, en el sentido en el que si tú no quieres que le den una formación religiosa determinada a tus hijos, no puedes acudir a ellos. Y dirán, pues que los lleven a otros. Pues evidentemente que los lleven a otros, pero también tendremos que tener en cuenta que o los centros son igualitarios y garantizan la igualdad de derechos y permiten la convivencia igualitaria en esos centros educativos, o desde luego no podremos estar sosteniendo con fondos públicos ese tipo de centros. ¿Y qué no decir de las inmatriculaciones? En La Rioja son 266 bienes los inmatriculados por la Iglesia Católica, 16 con título de certificación eclesiástica, 3 de ellos en Logroño. Destaca una finca de 4.588 metros cuadrados en el barrio de La Estrella o el frontón del barrio del Cortijo. A raíz de una proposición no de ley que presentamos en la anterior legislatura, fue aprobada en este Parlamento para habilitar los mecanismos oportunos para calificar el patrimonio como de dominio público, estableciéndose procedimientos para su catalogación y registro y posibilitar la reclamación de la titularidad de dominio público de dichos bienes por sus legítimos titulares. Cuestión que todavía no ha sido realizada. La realidad es que se generó una ley para garantizar los privilegios de la Iglesia Católica. Y eso es algo que contraviene lo dispuesto por nuestra sacrosanta Constitución, porque digo sacrosanta Constitución, que aquí cada uno quiere interpretar como mejor le venga. Por eso he pretendido y he traído hoy aquí traer la interpretación que el Tribunal Constitucional, entiendo que es indiscutible, que es a quien compete la interpretación de ese artículo 16. Y lo hizo ya en el año 82. En el año 81 y en el año 85. Creo que han pasado suficientes años como para adaptar nuestra actuación en ese sentido. Por eso planteamos elaborar ese marco normativo que garantice la neutralidad institucional en el ámbito religioso. Y esto pasa porque las administraciones públicas y sus representantes, en su condición de tal, evidentemente, como personas individuales, cada uno irá a los actos religiosos que considere, faltaría más o no lo hará, pero que desde luego los actos institucionales deben estar
fuera del marco de la religión. Que inste también al Gobierno de España a la denuncia y derogación de los acuerdos con la Santa Sede de 1979, que inste al Gobierno de España a retrotraer los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica afectando al patrimonio del Estado, los bienes muebles o inmuebles de interés histórico, artístico y cultural, incluidos los de naturaleza religiosa, que inste al Gobierno de España a la elaboración de una ley de libertad de conciencia y que inste al Gobierno de España a derogar el Código Penal, los delitos de ofensa a los sentimientos religiosos y cualquier otra tipificación que menoscabe el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de conciencia. Gracias, señora Moreno. ¿Alguno